Tenemos la siguiente novedad. Bien, tenemos la siguiente novedad. El grupo normalmente se ha estado desarrollando. Hermana Delcy, Aló, bienvenida. buenas Buenas noches, hermana, hermano, bienvenida. buenas noches. Bien, el grupo se ha estado desarrollando de la siguiente manera. Los días lunes hemos estado estudiando profecía, los días martes hemos estado estudiando doctrina, miércoles historia, jueves doctrina y viernes lección de escuela sabática que todavía no hemos podido iniciar. Sin embargo, hermanos, les tengo una novedad. Bien, la siguiente novedad es la siguiente. Se va a incluir, van a cambiar los días. Para hacerme entender mejor, van a cambiar los días. Los Ajá. días jueves vamos a estudiar historia. Hoy vamos a estudiar un poco de doctrina, lógicamente, pero va a ser el último jueves de doctrina. De ahora en adelante vamos a estudiar jueves de historia. Me preguntarán entonces, hermano Anderson, ¿y qué vamos a hacer los miércoles de historia? Donde era historia. Pues los miércoles de historia va a ser miércoles de compartir. ¿Qué significa eso? Que los días miércoles y los días lunes, escuchen muy bien, los días lunes, que también van a ser lunes de compartir, los días lunes y miércoles van a haber nuevos expositores. ¿Cómo así, hermano Anderson? Sí, yo no voy a exponerles siempre. Van a haber otros hermanos, entre ellos mi esposa, qué bendición, para compartir temas. O sea, mi esposa los días lunes y miércoles va a estar exponiendo temas. Y es una gran bendición. Muy pronto vamos a añadir a otros hermanos, a incluirlos como expositores también, para que los días lunes y miércoles podamos tener la novedad de tener otros hermanos y otras personas compartiendo temas. Especialmente mi esposa va a ser la que va a liderar estas dos clases, lunes y miércoles. Mientras tanto, los días martes vamos a seguir especialmente con los martes de doctrina, los días jueves con los jueves de historia y vamos a ver si es posible estudiar en otro espacio lo que es profecía. Vamos a ver cómo lo encajamos en alguno de los días de la semana. Pero esa es la novedad que les tengo. Maravilloso. Posiblemente hasta mi esposa, tal vez lunes o miércoles, ella se encargue con lo que es la profecía. Vamos a ver, voy a dialogar con ella a ver cómo nos sincronizamos. Pero esa es la novedad. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Les parece buena? ¿Buena idea? Amén, hermano. ¿Qué tal? Sí. Muy bien, la hermana Delcy dice que excelente. ¿Qué nos dicen aquí en la vía de WhatsApp? Pues está bueno todo, está bueno. Muy bien, qué bueno. Con el favor de Dios, hermanos, van a haber muchos, algunos miembros también de esta clase, que van a también estar exponiendo temas. Con el favor de Dios. Bien, vamos a avanzar, hermanos, con lo que es jueves de doctrina. Este va a ser el último jueves de doctrina porque ya iremos a trabajar con los jueves de historia. Pero muy bien, vamos a trabajar un poco con respecto a esto. Listo. Vamos a avanzar. La última clase, hermanos, que estuvimos estudiando fue con respecto a lo que era el santuario. Cuando hablábamos de pasar del lugar santo al lugar santísimo, todo eso lo estuvimos analizando, estudiando, abarcando. Y también estuvimos analizando un poco acerca de Apocalipsis capítulo 4. Llegamos hasta los 24 ancianos y no seguimos más allá. ¿Por qué razón? Por la misma razón de que no estamos estudiando profecía, sino doctrina. Entonces no avancé más allá de eso. Ya después que estudiemos profecía vamos a abarcar mucho más lo que es el tema de Apocalipsis 4 y el capítulo 5. Bien, vamos hermanos a avanzar con nuestro estudio. El día de hoy se llama el reino de Dios entre nosotros. ¿Alguien curiosamente ha escuchado esa palabra, el reino de Dios entre nosotros? Bien. ¿Y a qué les suena a ustedes? ¿Qué significa? ¿Han estudiado algo? Hermano Jesús, bienvenido. ¿Han escuchado o han estudiado algo con respecto al reino de Dios entre nosotros?
No, hermano, no lo he escuchado. Bien, eso lo vamos a estudiar. ¿Qué es el reino de Dios y cómo así que dice que entre vosotros o entre nosotros? Curiosamente a Jesús se le hizo una pregunta con respecto al reino de Dios y él dijo, pero si el reino de Dios está entre ustedes, ¿qué significaba eso? Bien, vamos a tratar de hablar acerca de este tema. Es un tema muy interesante y nos ayuda a abrir un poco nuestras mentes, hermanos, especialmente bajo el concepto de que el reino de Dios ya está entre nosotros y no lo hemos entendido. El problema es que los que no hagan parte de ese reino de Dios que está entre nosotros no vamos a llegar nunca a ser parte del reino de gloria. Y eso lo vamos a estudiar hoy. Para iniciar vamos a irnos al libro de Lucas capítulo 17 versículo 20 y 21, que dice de la siguiente manera: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, en otras palabras, Jesús ubicó especialmente la palabra del reino de Dios no como algo territorial, no lo ubicó en ese momento como algo que fuese a levantarse en su momento, porque eso era lo que esperaba el pueblo judío, que Dios levantara un reino o estableciera el reino de Israel. Entonces Jesús les dice, no, pero es que el reino no va a venir con advertencia. No van a decir, miren, aquí está el reino de Dios. No, el reino de Dios ya está entre ustedes. En la gran mayoría quedó como que si Jesús les estuviera hablando en otro idioma, como en chino, en japonés. Como que, ¿cómo así? Yo estaba esperando el reino de Dios y ahora Él me dice que está entre nosotros, pero yo no lo veo. A ver, yo todavía no he sido librado de los impuestos. Bien, vamos a hablar con respecto a eso. ¿A qué se refería Jesús con esa palabra que el reino de Dios está entre nosotros? Y vamos a tratar de explicarlo. Para entender este tema vamos a tener que iniciar desde una matutina que se llama Cada día con Dios. Página 184, párrafo 2. Muy bien, hermanos. Dice de la siguiente manera: el reino de los cielos se puede sentir, pero no se puede ver. ¿Qué dice la cita, hermanos? Sí, el reino de Dios se puede sentir, pero no se puede ver. ¿Entienden eso? ¿Cómo así? Se puede sentir, pero no se puede ver. ¿A qué hace referencia? Bien, vamos a explicar porque eso es lo que no hemos entendido. ¿Qué es ese reino que está entre nosotros, pero no vemos? ¿Qué es? Escuchen esto. La obra que realiza interiormente el Espíritu de Dios se puede comparar con la de la levadura. O sea, que la obra del Espíritu Santo internamente tiene conexión con lo que es el reino de los cielos entre nosotros. Cristo ilustra lo que es el corazón humano por medio de esta parábola. La levadura de la verdad, al obrar interiormente, se revelará en la vida. El corazón debe ser purificado de toda inmundicia. El hombre debe estar preparado y debe tener rasgos de carácter que lo capaciten para servir al Señor en cualquier ramo de la obra. El proceso mediante el cual la levadura transforma la masa en cuyo interior se encuentra es invisible, pero su influencia continúa hasta que ésta se convierte en pan. De este modo, el Espíritu de Dios debe producir un cambio radical. No se proporcionan facultades nuevas al individuo, o sea, a ustedes no se les va a hacer milagros extraordinarios, sino que se opera un cambio total en el empleo de ellas. Escuchen esto. O sea que en esta transformación que Dios hace, al hablar de la obra interna del Espíritu de Dios, Él no nos faculta con nuevas facultades. A ustedes no se les da las otras facultades, no se les da poderes asombrosos, sino que en esta transformación se hace un cambio en el empleo de las facultades que ya tenemos.
Miren lo importante. Las inclinaciones naturales se suavizan y se someten. Se implantan nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y nuevos motivos. Pero aunque cada facultad se regenera, el hombre no pierde su identidad. Qué maravilla, hermanos. O sea, en otras palabras, cuando Jesús está hablando de que el reino de Dios está entre nosotros, está hablando de una obra interna, de un cambio de corazón, hermanos. A eso es que se refiere Jesús cuando habla de que el reino de Dios está entre nosotros. Y vamos a avanzar, ya que vamos a hablar especialmente de un reino, pero no es el reino de gloria. Vamos a hablar de qué reino vamos a hablar, vamos a analizar. Tenemos que avanzar para eso a un libro más. Vamos a ir al siguiente libro, hermanos. Hermana Gloria, bienvenida. Noche, hermano. Muy bien. La habíamos extrañado, hermana. Bien, vamos a avanzar. Vamos a irnos al libro, hermanos. Dice de la siguiente manera: MGD, las iniciales, para darles qué libro es. Listo. El libro son la maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios. Así se titula el libro. Página 16, párrafo 3 hasta la 16, párrafo 6. Pongamos suma atención porque aquí nos va a hablar explícitamente de qué reino es que estaba hablando Cristo. Algunos de los fariseos habían venido a Jesús y habían preguntado: ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Miren la pregunta que le hacen. Habían pasado más de 3 años después de que Juan el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había repercutido por el país: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. Por lo tanto, vemos aquí de que curiosamente Juan el Bautista había hablado del reino de los cielos se ha acercado. Y los fariseos le preguntaron: bueno, pero si el que vino supuestamente a emparejarle el camino a usted, o sea, lo estoy hablando en la mente de los fariseos, a ver, él dijo que el reino de los cielos se ha acercado, a ver, ¿cuándo va a venir? A ver, ¿cómo lo va usted a levantar? Porque ellos esperaban un reino terrenal. Sin embargo, los fariseos no veían ninguna señal del establecimiento del reino. No veían a Jesús reclutando personas fuertes, no veía a Jesús uniéndose con los líderes, solamente miraban a Jesús reclutando a lo más vil y a lo más pobre del pueblo judío. Entonces ellos no entendían. A ver, ¿cuál es la señal? ¿Cómo es que usted va a hacer o se va a ir en contra de Roma solamente con los mancos, los ciegos y las prostitutas? ¿Cómo usted va a hacer eso? Bien, eso pasaba en el tiempo de él. Las personas no entendían. Jesús les contestó: el reino no vendrá con advertencia. No dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No busquéis allí o aquí manifestaciones del poder terrenal que señalen su comienzo. En otras palabras, se los dijo Jesús. Las obras de Cristo no solo declaraban que Él era el Mesías, sino que manifestaban cómo iba a establecer su reino. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas, viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra interior de su espíritu y la comunión del alma con aquel que es su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana llevada a la perfección del carácter de Cristo. ¡Qué maravilla, hermanos! Así es como viene el reino de los cielos a nosotros. Cristo vino a la tierra y se presentó ante los hijos de los hombres con el atesorado amor de la eternidad. Y tal es el caudal que por medio de nuestra unión con Él hemos de recibir para manifestar y distribuirlo. Por lo tanto, vemos aquí, hermanos, que lo que vino a traer Cristo fue una transformación.
¿Por qué creen, hermanos? Y después vamos a estudiar esto con más detalle, que el reino de gloria se va a establecer en este tiempo y por qué no se estableció antes. Porque en este tiempo va a haber una transformación y una perfección del carácter de Cristo en toda una generación. Por eso el reino de gloria se va a establecer en este tiempo, hermanos. Es una de las razones. Después lo vamos a estudiar con más detalle. Vamos a hablar aquí de dos reinos. Hay dos reinos. Cuando las escrituras hablan de el reino de los cielos, debemos entender dos connotaciones. Algo que se llama el reino de gracia y el reino de gloria. Lo vamos a explicar aquí con más detalle. En el conflicto de los siglos, página 346, párrafo 4 especialmente. Un momento, hermanos, que se me están cayendo aquí. Vamos a darle la manita para que puedan estar en el estudio. Pero está difícil. Es que la llamada normal siempre es complicado. Vamos a ver. Aquí por WhatsApp. Este es el servicio de contestación. No, la hermanita se nos cayó. Pues ni modo. Nos va a tocar avanzar, hermanos. Entonces dice allí de la siguiente manera. Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor era exacto en todo sentido. Y los acontecimientos predichos estaban realizándose en ese momento. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Había sido el mensaje transcurrido el tiempo, las 69 semanas del capítulo 9 de Ezequiel, que habían de extenderse hasta el Mesías ungido. Cristo había recibido la unción del Espíritu, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Y el reino de Dios entonces, que había declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. ¿Cómo así, hermano Anderson? ¿Cómo así? ¿El reino fue establecido por la muerte de Cristo? Sí, hermanos. Pero este reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecería cuando el reino, el dominio y el señorío de los reinos que están debajo de la tierra se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y obedecerán a él. No se refería a ese reino, hermanos. Adivinen a qué reino se refería, ya lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera. La expresión reino de Dios, tal cual se emplea en la Biblia, significa tanto el reino de gracia como el de gloria. El reino de gracia, o sea, hay dos connotaciones, hermanos. Cuando ustedes leen en la Biblia reino, deben entender de que la Biblia se refiere a cualquiera de los dos. Reino de gracia o reino de gloria. Y dice allí de que el reino de gracia, que es presentado por San Pablo en la epístola de los Hebreos, de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol Pablo dice, lleguémonos confiadamente. ¿Alguien ha escuchado siempre que un hermanito siempre ora y dice, hermanos, vamos a llegarnos al trono de la gracia? ¿Han escuchado esa palabrita, hermanos? Sí, hermano. Muy bien. Pregunto, si hay un trono, ¿qué hay? Si hablamos de un trono, ¿qué debe haber? El rey. Un rey, ¿no? Es sencillo. Vamos a hablar confiadamente al trono de la gracia. Eso dice Hebreos 4:16. Al hablar de un trono, hermanos, al decir el trono de la gracia, es porque hay un reino de la gracia también. A eso es que Jesús se refería cuando él decía el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de los cielos está entre vosotros. Se refería al reino de gracia. Un reino, dice aquí, el trono de la gracia representa al reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Jesús siempre empleó la expresión el reino de los cielos es semejante. ¿Han leído eso en las parábolas siempre? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que fue a llamar obreros para su viña. El reino de los cielos es semejante a un campo. Miren,
Jesús siempre empleó la palabra el reino de los cielos es semejante, pero ese reino de los cielos, ¿a qué reino se aplicaba, hermanos? ¿Al reino de gracia o al reino de gloria? ¿Quién quiere responder? ¿El reino de qué, hermano? Cuando Jesús hablaba en las parábolas, el reino de los cielos es semejante. ¿A qué reino se refería? ¿Al reino de gracia o al reino de gloria? Al reino de gracia, ¿no? Amén. Al reino de gracia, así es. Al reino de gracia. Entonces, sí, hermana. Por gracia, merecerlo. Correcto. Curiosamente, cuando Jesús menciona el reino de gracia, en las parábolas ocurre algo muy interesante. Porque viene y sucede, nosotros somos llamados a ser súbditos del reino de gracia. Si no llegamos a ser súbditos del reino de gracia, olvidémonos, no vamos a llegar al reino de gloria. Lo único que nos prepara a llegar a ser parte del reino de gloria es el reino de gracia. Pero el reino de gracia no es que usted llegue a ser un súbdito y ya. No, no es que yo me bauticé y ya soy parte del reino de gracia. No. A menos de que usted viva la verdad y sea transformado a la semejanza de Cristo, pues hemos perdido el tiempo. El reino de gracia tiene como objetivo transformar el corazón, transformar nuestras vidas y capacitarnos para llegar a ser parte de un soldado en el reino de gloria. A menos de que pase eso, pues habremos perdido el tiempo. Vamos a avanzar, hermanos. Conflicto. Hermano, disculpe, y no sería por nuestra propia fuerza o por nuestra propia decisión o humanamente, ¿verdad? Como lo hablamos anteriormente en la clase de las, Correcto. de las 4. Pues, sí, correcto. sino que es la gracia de Cristo cuando convierte nuestro corazón por medio de esta gran verdad. Amén. Por medio de la corazón se convierte y hacemos las cosas no porque podemos o no porque somos mejores que los demás, sino porque la gracia de Cristo está sobre nosotros, porque Dios ve en los corazones la disposición que hay de aprender de Él, ¿verdad? Amén, así es. Magnífica respuesta, hermana, explicación, así es. Por eso se llama reino de gracia, porque nosotros llegamos a ser parte de este reino, no porque nos merezcamos, o porque el hermanito habla bonito, o porque la hermana viste bien, o porque el hermano es súper vegetariano, no. Llegamos a ser parte del reino de gracia por gracia, y somos transformados por gracia. Ese es el objetivo, una transformación del corazón por medio de la gracia de Cristo cuando permitimos que esa obra interior que realiza el Espíritu Santo sea efectiva. Llegamos a ser parte del reino de gracia. El detalle es que muchos llegamos a entrar en pugna con la obra del Espíritu Santo cuando nos aferramos al pecado. Ahí es donde la gracia no puede obrar, ahí es donde ya no se puede trabajar a menos de que renunciemos y reconozcamos nuestro pecado. Esto es súper delicado, hermanos. Ahora vamos a seguir leyendo, dice allí, hermanos. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de gloria. Y este es este reino al que se refería el Salvador en las palabras cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. El reino está aún por venir y no quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Bien, vamos a hablar luego qué significa quedar establecido, porque muchos piensan de que el reino de gloria va a comenzar hasta cuando Jesús venga por segunda vez. No, dice que quedará establecido hasta entonces, pero no significa, es que vamos a encontrar algo del reino de gracia, porque hay algo que se llama instituido y hay algo que se llama establecido. El reino de gracia es instituido en un tiempo y se establece en otro tiempo. El reino de gloria también se instituye en un tiempo y se establece en otro tiempo. Eso lo vamos a explicar. Es magnífico, hermanos, este tema. Entonces, escuchen muy bien esto. Sigue diciendo el párrafo 2 de la 347 del conflicto de los siglos, que el reino de gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre. ¿Cuándo fue instituido, hermanos?
después de la caída del hombre. Después de la caída del hombre. Cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa. Y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. O sea, el reino de gracia estaba en existencia, pero no totalmente establecido. Ya había sido instituido. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio de la misión terrenal del Calvario. En Getsemaní la copa del dolor le tembló en la mano, hermanos. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída y tal vez usted y yo no existiríamos. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha en la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de gracia que hasta entonces existía por la promesa de Dios quedó establecido. Qué maravilla, hermanos. Ahora viene y sucede de que así como el reino de gracia se establece hasta 4000 años después de que se instituyó, el reino de gloria también va a tener un tiempo de institución y finalizará estableciéndose en el segundo advenimiento de Cristo. Pero eso lo iremos a estudiar luego. No se pierdan esa clase. Les estaré avisando cuando la estudiaremos. Bien, vamos a ir a otra cita más. Vamos a ir a la maravillosa gracia de Dios, página 347, párrafo 2. Recuerden, estamos hablando del reino de gracia. ¿Cómo llegar a ser parte de eso? Porque muchos dirán, hermano, yo quiero saber del reino de gloria, yo quiero saber cuándo se va a instituir y establecer. Hermano, por más que usted sepa eso, pero a menos de que usted sea un súbdito del reino de gracia, de nada sirve tener un conocimiento del reino de gloria. Tienen que ir las dos cosas a la mano. Debemos entender cómo llegar a ser un miembro del reino de gracia para llegar a querer así, llegar a ser parte del reino de gloria. Por eso vamos a tratar de trabajar esas dos cosas a la mano. ¿Listo? Por lo tanto, no hay reino de gloria si no hay reino de gracia. Por lo tanto, si no es súbdito aquí en el reino de gracia, donde ya puede ser un súbdito, no lo va a hacer después en el reino de gloria. Dice allí, hermanos, 347, párrafo 2 y el párrafo 3. La maravillosa gracia de Dios. Los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento del reino de su gloria. ¿Qué estaban esperando ellos? Sí, el reino de gloria, hermanos. Pero al darles esta oración, Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Habrían de orar por su venida como un suceso todavía futuro. Pero esta petición era también una promesa para ellos. Aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús les dijera que oraran por él es una prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera, que es cuando se va a instituir. El reino de gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gracia no se producirá. El establecimiento completo del reino de su gloria, no se producirá hasta la segunda venida de Cristo en este mundo. Escuchen, el establecimiento completo. O sea, en otras palabras, hay un tiempo que se instituye este reino. Hay un tiempo donde se desarrolla, pero completamente culmina en la segunda venida de Cristo. Pero bueno, eso lo iremos a estudiar luego. Avanzamos, hermanos. Dios nos cuida, página 223 hasta el párrafo del 3 al 6, de la misma manera. Vamos a hablar, hermanos, cómo llegar a ser parte. Yo quiero llegar a ser súbdito de este reino de gracia. ¿Ustedes qué tal? ¿Quieren llegar a ser súbditos del reino de gracia, hermanos? ¿Alguno de ustedes? Amén. Amén. Escuché solo un amén, hermanos. Ninguno más. ¿Ustedes quieren quedarse acá? Amén. Amén.
¿Quién más? Nadie más. Amén, amén. Gloria a Yo Dios. también, mi hermano. Que podamos llegar a Estoy ser aquí parte, por hermanos. Miren, aquí decimos de que queremos llegar a ser parte de ese reino de gracia, pero acá es donde vamos a realmente a pesar la balanza. ¿Qué tal? ¿Cuál es nuestro deseo? Vamos a ver si ese deseo permanece. Vamos a leer, escuchen esto. En la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. La gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. ¿Escuchan eso? O sea que la gracia de Dios debe ser recibida ahora, hermanos, si queremos llegar a ser aptos para el reino de gloria. Toda cultura, toda educación que el mundo puede dar, no podrá convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios, hermanos, como la levadura cuando se mezcla con la harina. Obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. Hermanos, necesitamos esto. Necesitamos llegar a ser transformados. Necesitamos esta levadura, esta gracia de Dios, que obre desde adentro, hermanos. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudamiento. Así la levadura de la verdad trabaja secreta y silenciosamente, invariablemente para transformar el alma, hermanos. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, sentimientos nuevos, motivos nuevos son implantados. Se traza una nueva norma de carácter, la vida de Cristo, la mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. La conciencia se despierta, hermanos. ¡Qué maravilla! Es una cita magnífica. Normalmente como seres humanos nos encanta estrenar. Cada ratico queremos cosas nuevas. Bueno, ¿quién desea estrenar, hermanos? La levadura escondida está a nuestra disposición. La gracia de Cristo está dispuesta, la gracia de Dios, para transformar nuestros corazones. Está dispuesto para darle a usted nuevos pensamientos, sentimientos nuevos, nuevos motivos. Si no tiene con qué estrenar, ahora tenemos para estrenar, hermanos. Es hora de someternos, es hora de permitir la obra transformadora de Dios. Y estrenemos pensamientos nuevos, sentimientos nuevos, hermanos. Motivos nuevos. Una mente cambiada. Y una conciencia despierta, hermanos. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha para ser reconocido. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. Es amable, considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo, y sin embargo lleno de esperanza y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. La gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía, en la tierna consideración mostrada por el hermano hacia el hermano, con palabras bondadosas y alentadoras. Existe una presencia angelical en el hogar cuando la gracia de Cristo toca nuestros corazones. La vida despide un dulce perfume que asciende hacia Dios como sagrado incienso. ¡Qué maravilla! El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia, la longanimidad. El semblante cambia, hermanos. Cristo termina habitando en el corazón y el rostro de aquel brilla hacia aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y mientras efectúan estos cambios, los ángeles rompen en himnos arrobadores
Y Dios y Cristo se regocija sobre las almas transformadas a la semejanza divina. Qué magnífico, hermanos. Es momento de permitir de que esta levadura ejerza una obra transformadora en nosotros. A menos de que esto suceda, será demasiado tarde, hermanos. Es momento de permitir de que la gracia de Cristo domine el genio y la voz. Es momento de que la gracia de Cristo domine nuestra mente y nos dé una nueva mente. Nos faculte, hermanos, con facultades despiertas para ir a nuevas direcciones. Yo leo esto, hermanos, y quedo impactado. Cada día con Dios, página 65, párrafo 2 y 65, párrafo 3. Es asombroso uno pensar, tal vez, con todo esto que acabamos de leer, imagínense ustedes, hermanos. ¡Qué maravilla! Una Auralia, una Carmen, una Tania, una Gloria, un Jorge. Con gentileza, con tolerancia, un Anderson con bondad y longanimidad. Un semblante cambiado. La presencia angelical en el hogar, hermanos. Un rostro iluminado. Y que nuestras vidas lleguen a estar tan cerca de Dios que los ángeles solamente quieran romper en himnos arrobadores. ¡Qué maravilla, hermanos! Definitivamente. Yo acá estoy impactado, hermanos. Estoy impactado. Yo estoy dando este tema, no crean, hace mucho tiempo no lo analizaba. Y uno a veces no sabe lo que tiene, pero esto es maravilloso, hermanos. Con razón me doy de cuenta de que dice, curiosamente, si se leen todas las bienaventuranzas, a menos que cumplamos eso, no vamos al reino de Dios, no vamos a heredar la tierra. En la creación visible, dice la cita, la sabiduría divina se manifiesta en una infinita variedad de procesos. La uniformidad es la regla que se rige en el reino de la naturaleza. Vuelvo a leer, la uniformidad no es la regla que se sigue en el reino de la naturaleza, ni es tampoco la regla que se sigue en el reino de la gracia. Dios obra de diferentes maneras para lograr un propósito. La salvación de las almas, el misericordioso Redentor emplea distintos métodos para tratar con mentes diferentes. La transformación del corazón se consigue mediante uno u otro proceso. O sea, en otras palabras, no hay un proceso delineado para decirle de que usted va a ser transformado de esta y de esta manera. No, hermanos. Dios trata con nuestras diferentes mentes con métodos distintos. No todos son guiados al Señor precisamente de la misma manera. Los seres humanos no deben definir arbitraria y estrechamente las características de la obra de Dios que realiza en las mentes. Alguien puede lograr con facilidad fortalecer discernimiento espiritual, mientras otro puede luchar con una espina en la carne. Y en ciertos momentos está listo, aparentemente para lanzarse al precipicio. Pero ¿quién puede decir que no sigue amando y teniendo en cuenta como su hijo al que está tan terriblemente acosado y que su mano no sigue extendiendo para salvarlo? O sea que tengamos cuidado, hermanos, porque así como Dios obra de una forma muy diferente, nunca debemos decir con nuestras palabras que un caso es perdido. Esto es bien delicado. Vamos a avanzar. Uy, hermanos, ya son las 8, ¿qué les parece? Voy a tratar de simplificar estos puntos. Este tema es magnífico, por mí me quedo haciendo una vigilia, pero voy a dar 3 citas para terminar. Bien, la primera está en la siguiente cita, permítanme, la anoto acá para darle las iniciales. Hay unas iniciales, hermanos, de unos libros bien raros. Bien, vamos a ver. Este libro son notas biográficas de la hermana White, página 358, párrafo 2. Escuchen esto. Notas biográficas de la hermana White, página 358, párrafo 2. Ay, me voy a caer.
Amorcito, préstame. ¿Tú también te estás cayendo? Sí. Sí, ya sé. ¿Se te quedó cargando? ¿O solo yo? No, mira, muéstrame la pantalla. Oye, hermanos, volví, ¿me escuchan? Hola. Ok, excelente, excelente. No sé qué fue lo que pasó, me caí. Pero bueno, ya estamos otra vez de pie. Bien, dice allí, hermanos, página... Listo, excelente. Página 358, párrafo 2. Dice allí, hermanos. Cuando estamos unidos en la... ¿Cómo, hermanita? ¿Me escuchan ahí bien o se escucha entrecortado? ¿De qué libro, mi hermano? Porque no se escuchó Ya, de qué libro era. notas biográficas, Elena G. de White, así se titula, NBEW, esas son las iniciales, notas biográficas, página 358, párrafo 2. Quiero que noten esto tan maravilloso. Cuando estamos unidos en la unidad por la cual Cristo oró, esta larga controversia que se ha mantenido viva por la agencia satánica terminará y no veremos a hombres que arman planes de acuerdo con el mundo, porque no tienen visión espiritual para discernir las cosas espirituales. Ahora ven a los hombres como árboles andando y necesitan el toque divino para ver como Dios ve y trabajar como Cristo trabajó. Entonces los atalayas de Sión darán a la trompeta en forma unida, con notas más claras y más resonantes. Verán venir la espada y se darán cuenta del peligro en el cual se halla el pueblo de Dios. O sea, hermanos, cuando estamos unidos y estamos luchando por la unidad por la cual Cristo oró, los hombres ahora no veremos como hombres caminando, como árboles caminando y andando. Eso pasó en un milagro de Cristo, si no sabían. Él sanando a un enfermo, un ciego, lo sanó la primera vez, pero él abrió los ojos y veía a los hombres semejante a árboles. Y después de eso, volvió otra vez a darle un toque más y volvió a ver. Eso pasa con nosotros, hermanos. Necesitamos un doble toque. La gran mayoría hemos llegado, hermanos, a entrar en contacto con esta verdad. Hemos llegado a entrar en contacto, hermanos, con este mensaje. Pero necesitamos otro toque. Necesitamos una vez más, hermanos, despertar. Y dice además, es entonces, solamente entonces, cuando nosotros como los atalayas haremos sonar la trompeta en forma unida. Vamos a ver venir la espada, hermanos, y nos daremos de cuenta del peligro en el cual se halla el pueblo de Dios. Y finalizo con la siguiente cita. ¿A quiénes estamos? Muy bien. Vamos a finalizar la grabación, hermanos, hasta aquí.